son comprometidos, que ustedes verán, lo puede manipular cualquier persona aficionada a la construcción, que no es lo ideal, pero bueno, es lo que se da y es la realidad. En este módulo, entonces, vamos a ver todo lo que tiene referido a la tecnología de este material en sus diferentes etapas, ¿no? Y al final vamos a llegar conociendo, sobre todo, el control de calidad de este material, porque es por ese lado por donde nosotros vamos a encarar nuestra profesión. Quizá no tanto en la manipulación y en la fabricación de este material, sino más bien en el control, ¿cierto? En el control de la calidad de este material. No quita que sí podamos participar en otras instancias de la vida, de la concepción de la vida y la vida de este material, pero nos vamos a centrar en este curso en lo que es la calidad. Para ello hemos preparado una serie de temas que están en el aula discriminados por, por el proceso, por la fase por la que pasa este material. Y bueno, y en cada encuentro vamos a ver una de esas fases o partes del material. Si ustedes van al aula en este momento, está activo el tema 6, donde vamos a comenzar con el fundamento del hormigón. No sé por qué los otros temas no están disponibles. No, ya le voy a consultar al ingeniero Hanin, pero bueno. En el tema 6 comienza la parte del módulo de hormigón. Antes de continuar, bueno, me gustaría decirles que en esta materia, es una materia muy rica, una materia muy actual, algo que pueden ver, lo pueden ver tranquilamente en cualquier lugar mientras van caminando por la calle. Y seguramente ustedes habrán visto cómo se fabrica hormigón, cómo se lo manipula, habrán visto estructuras de hormigón y seguro que tendrán muchas dudas, ¿no? Porque es algo que cotidianamente se lo van a encontrar, ¿cierto? Así que todas las dudas que tengan, todas las que tengan, me gustaría que lo podamos charlar. Buenas tardes, profe. Una Hola, consulta. sí, Sí, la clase dura 2 horas, duran 2 horas. y un poco menos quizá. Ah, sí, porque mi pregunta iba por el hecho de que a las 6 de la tarde tenemos otra clase Ajá. que es operaciones industriales y nos chocaba, o sea, con el ingeniero Janín teníamos 2 horas y empezaba a las 4 de la tarde. Ah, listo. Por Bueno, eso quería empezaremos a las saber eso. 4. ¿Se puede empezar a las 4 entonces? Bueno, empecemos a las 4 entonces. No sé si lo van, mis compañeros tienen un problema. Hay muchos que cursamos operaciones, pero bueno, no sé. Bueno, si está todo de acuerdo, empezamos a las 4 y si no, bueno. ¿Y esa materia de qué año es? Cuarto. No, quinto, de quinto, quinto. Ajá. Sí, 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 sí. Bueno, sí, no hay problema. La verdad que tenía entendido que empezaban a las 4:30, pero podemos empezar a las 4 tranquilamente. Bien, profe, muchas Y gracias. en todo caso, antes de las 6 cortamos. Bien, profe, gracias. Gracias, Bueno. gracias.
Entonces decíamos que para que sea más rica la clase y le saquemos más provecho, yo diría que pueden hablar, interrumpir, preguntar lo que quieran, ¿m? Lo que quieran, porque no vamos a llegar a ver con profundidad todo lo que implica este material, ¿cierto? Son años de estudio, hay especialidades o posgrados específicos para este material, así que en lo que podamos ver en este módulo no va a ser con la profundidad que se merece este material, sino va a ser una serie de conocimientos para que ustedes como ingenieros industriales puedan, como les decía, participar en un equipo multidisciplinar, puedan conocer y tener el criterio formado para opinar sobre este material, sobre la manipulación, la fabricación, el traslado y la colocación. Y, y bueno, eso vamos a ver en este curso. Por lo tanto, cualquier pregunta que ustedes puedan tener, cualquier inquietud o duda, como estudiantes de ingeniería industrial, va a estar muy bien para que podamos enriquecer, ¿no es cierto?, los conocimientos. Bien. Eh, Primero que nada, me gustaría saber, si alguien tiene, seguramente alguno ya haya hecho o haya estudiado en una escuela técnica y tenga conocimiento sobre este material o haya trabajado en algún lugar donde se haya fabricado este material. Me gustaría conocer, saber si alguien de ustedes ya lo conoce, ya lo vio, y de paso decirles también que vamos a ir a ver cómo se ejecuta una obra de hormigón armado. Bueno, nadie tiene idea de lo que es el hormigón, no lo vieron nunca. Ujú. Nunca les llamó la atención. La facultad, bueno, está en la parte de las aulas, está toda hecha de hormigón armado, hormigón visto. Profe. Sí, Yo lo que entiendo por hormigón es que básicamente es la mezcla de cal, cemento, arena, agua. está bien, sí, sí, bueno, eso podría ser la definición, bueno, que lo vamos a ver, pero sí, También creo que es un material que se utiliza, que es muy resistente y que por eso se utiliza en grandes construcciones, ¿no es así? sí, 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 sí. Tiene su carácter, con respecto a la resistencia de materiales, tiene sus características bien marcadas y se complementa con otros materiales, de eso también vamos a ver.
Eh, bueno, muy bien. Y el hormigón es lo mismo que el concreto, sí, 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 sí. El concreto por ahí lo utilizan más en las traducciones del libro norteamericano. Las traducciones de esos libros le llaman concreto al hormigón, o cuando ustedes vean un documental doblado del inglés al español, también utilizan concreto. Y sí, es exactamente lo mismo que el hormigón. Es un material frágil, sí, Melissa, y resistente a la compresión. Y bueno, sí, más que nada, mi idea era saber, desde el punto de vista de un estudiante de ingeniería, qué es lo que seguramente le llamó la atención, que prácticamente el 99% de las construcciones son de hormigón. Y, y desde el punto de vista de ingeniería, ¿qué? Porque hasta ahora no tienen ustedes un concepto claro del hormigón, recién lo vamos a ver, y no tienen por qué saberlo, ¿no es cierto? No tienen por qué saberlo porque no lo hemos estudiado, pero sí, como ingenieros, a lo mejor le podría haber llamado la atención de por qué el 99% de las construcciones en la zona son de hormigón, ¿cierto? Desde el punto de vista económico, sobre todo, ¿no es cierto? Como ingeniero, desde el punto de vista social, una serie de cosas, quizás le podría haber llamado la atención de decir, bueno, ¿por qué no hacemos casas de madera? ¿O por qué no hacemos edificios de acero? ¿Mm? Nada, eso. A lo mejor a alguno le había llamado la atención eso. Este, como ya prácticamente ustedes son ingenieros, ¿no es cierto? Ya no les queda nada. Entonces ustedes tienen que ya pensar de esa manera, ¿no? Pensar en la manera de eficiencia, cómo se pueden concretar proyectos lo más rápido posible, lo más económico posible y con la mayor calidad, ¿no es cierto? Ese es el rol del ingeniero. Nada, bueno, eso. Ahora, ahora vamos a empezar a ver entonces lo que es el hormigón. Franco, Sebastián, qué es una pregunta? No entiendo. Ah, no, perdón, profe. No le doy importancia. Ajá, bueno. Bien, bien, comencemos entonces. Vamos a compartir pantalla. No sé por qué no puedo grabar la clase con esta. No sé si tendré lleno ya el drive, pero lo vamos a solucionar para la próxima. Profe, si está con su correo institucional, puede grabar. Sí, no sé en dónde estoy, por eso. Yo creo que estaba en la institución, a ver. Sí, estoy con el institucional. Va. Profe, Sí. yo estoy de administrador de la reunión, no sé por qué. Ah, mira. Por ejemplo, me están llegando la solicitud de algunos chicos para admitir, y yo soy el que está admitiendo. ¿Y No sé por qué. y vos quién sos? ¿Quién Eh, sos? yo entré y no sé por qué me mandó como administrador a mí. Ah, lo que puede haber pasado es que la conceptualización inicial como material de construcción, para que ustedes hoy se vayan con una idea firme de lo que es el hormigón, ¿eh? Y que eso les ayude a
continuar leyendo con los apuntes que están en el aula y los ayude también allá las próximas encuentros a, a interpretar mejor lo que vamos a hablar. No es algo complicado, digamos, desde el punto de vista de la conceptualización, digamos, no es algo complicado de entender. Quizás sí en el diseño se puede complicar un poco más, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que diseñar la mezcla, este material. Ahí quizás se necesiten mucho más conocimientos, equipos y bueno, no vamos a llegar, digamos, a ese nivel en este curso. Bien, entonces, ¿qué podemos decir del hormigón? Desde ahora, desde ya, vamos a comenzar hablando del hormigón simple, ¿sí? Si es que existe el hormigón simple, es porque hay otra categorización de hormigón, que es el hormigón armado. ¿Sí? El hormigón armado es el que tiene un alma, un esqueleto de acero, y es el que vamos a estudiar más adelante, ¿no? Ahora vamos a comenzar con el hormigón simple, que es el hormigón sin la armadura. ¿Qué podemos decir? Entonces, en principio, para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando, podemos decir que el hormigón es una piedra artificial, ¿no? Ya con esa definición y con los conocimientos que podemos traer de resistencia de materiales, podemos concluir de que es un material frágil. ¿M? Y el material frágil no resiste a tracción, ¿sí? O sea que es muy bueno para la compresión, como decía por ahí algún compañero. Además, podemos decir que el hormigón se compone de 4 elementos. Quizá ya ahora 5, ¿no es cierto? O sea, eso ya en la definición podríamos aumentar un elemento más. Ya vamos a ver cuál. Básicamente serían cemento, arena, que vendría a ser un agregado fino, grava, que vendría a ser un agregado grueso como está aquí en la imagen. Vamos a... Sí, acá hay una imagen del cemento, ¿sí? Un cemento que viene en bolsa o puede venir en granel también. El agregado grueso, ¿sí? Que sería, no sé, quizá ustedes lo conocen como ripio, lo conocen como... Ah, no, pero esta es arena. Que el cemento decíamos que puede venir en bolsa o a granel, ¿no es cierto? Tenemos la arena. Bueno, aquí está esta arena, está medio rara. El color no me gusta, pero bueno, quizá de la foto nomás. O sea, usted la conoce, ¿sí? O si no, nunca han visto una arena, habrán visto, no sé, una película de la playa, o habrán ido a la playa, o alguna vez fueron a la playa del río. Es ese material fino. Deben haber jugado una vez con arena, me imagino que sí. Y después está el ripio, que es el agregado grueso, que ya tiene un tamaño más grande que la arena y también es un elemento compositivo del hormigón. Y finalmente el agua, ¿sí? El agua. Estos elementos combinados de una manera controlada, de una manera eh, dosificada, son los que forman el hormigón simple. Entonces dijimos cemento, arena, grava o ripio o agregado grueso y agua. Bien. Y dijimos que teníamos un quinto elemento
que ya hoy en día prácticamente se lo utiliza en todas las mezclas de los hormigones, que es el aditivo, ¿sí? Es un compuesto químico que se le agrega a la pasta de hormigón formada por estos elementos primarios y que se le da ciertas características que mejoran la calidad del hormigón, ¿sí? Eh, sin el aditivo, sin el aditivo, podemos conseguir calidades muy grandes, muy buenas de hormigón. Pero con el aditivo y en pocas cantidades y controlado también, mejoramos esa calidad. Ustedes tengan en cuenta que eh, en el diseño de la mezcla de hormigón o en el diseño de elementos estructurales de hormigón en el gabinete, o sea, en la etapa de proyecto, desde la etapa de proyecto a la ejecución hay un abismo y en ese traspaso, digamos, entre el proyecto y la ejecución o la materialización de la obra, hay muchos factores que influyen en la calidad. Y hay muchas incertidumbres también, ¿no es cierto? Entonces, con los aditivos logramos mejorar la calidad del hormigón, que ya podríamos decir que esa mejora en la calidad que estamos hablando está relacionado con su resistencia. eh, este, mm, por eso es que es importante la utilización de aditivos para que todas esas incertidumbres que podríamos tener en la ejecución o en la elaboración del hormigón eh, se disminuyan, ¿no? Disminuyan. Entonces podríamos decir que un quinto elemento constitutivo del hormigón sería el aditivo. Ya vamos a ver qué tipo de aditivo hay y para qué sirve. Bien, bien, acá está todo lo que venimos hablando, ¿no? Aquí está explicado. Por ejemplo, acá hay unas estructuras de hormigón. ¿Mm? Fíjense que puede tomar la forma que ustedes quieran. Esa es otra ventaja que tiene el hormigón al ser plástico, ¿no? En su estado fresco, digamos, cuando recién se lo fabrica, al estar en estado plástico, puede adoptar la forma de cualquier recipiente que lo contiene, ¿sí? Por eso podemos hacer y construir elementos de hormigón de forma totalmente caprichosas. Acá tenemos otros tipos de elementos. Por ejemplo, este es un tabique, esto ya es hormigón armado. Acá hay una tabiquería, acá se ve el encofrado. Bien, esto es el molde que nosotros decimos que le llamamos encofrado, que puede ser metálico, de madera, y es el que va a contener la pasta de hormigón, esa plástica inicial, y que va a tomar la forma de ese encofrado. Acá tenemos otra aplicación del hormigón. Estas son vigas pretensadas o postesadas. Fíjense en que tienen una forma, bueno, no se la ve tan claramente aquí, pero tienen como una forma de un perfil doble T o perfil, ¿cómo le llaman ustedes? IPN. Fíjense en que en los extremos se ensancha, ¿no? Este tipo de vigas se utilizan para sortear grandes luces y es un tipo de construcción o de utilización del hormigón, un método constructivo que también lo vamos a ver más adelante, que es el pretensado o el postesado. Y como decíamos, se utilizan para salvar grandes luces como los puentes, ¿sí? Si ustedes caminan por debajo o caminan por el parque lineal del CBCB,
y se paran debajo de los puentes nuevos, van a ver que hay vigas como esta, que son de hormigón pretensado. Vamos a ver después bien las características de ese tipo de hormigones. ¿Mm? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, vamos rápido. ¿Se va entendiendo? ¿Van formando su idea? Sí, profe. Bien, 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 bien. Entonces, continuando con el estudio de los componentes del hormigón, primero vamos a ver lo que son los cementantes, ¿sí? Los cementantes son materiales aglomerantes que adhieren a otros materiales, ¿sí? Le dan cohesión. En este caso, el cementante para el hormigón es justamente el cemento Portland. Por ejemplo, el cementante para hormigones negro o de concreto asfáltico es el asfalto, ¿no es cierto? Ese es el cementante, es el que va a ligar los otros componentes del hormigón. En este caso, las piedras, el agregado grueso y el agregado fino, el ligante entre ellos es el cemento y el que activa, digamos, o el que inicia el proceso químico es el agua, ¿no es cierto? El contacto del agua con el cemento, bueno, eso va muy bien. Entonces, entre los cementantes, como para que se armen una idea de estos tipos de materiales, podemos ver las cales, los asfaltos, los alquitranes. ¿Eh? Esos son las cales, por ejemplo, para hacer las mezclas de asiento entre dos mampuestos o dos ladrillos, dos bloques, se utiliza la cal. Los asfaltos, como habíamos dicho, para el concreto asfáltico, que son los que forman la capa de rodamiento de las rutas, ¿sí? De las vías de comunicación. Y los alquitranes, bueno, es un derivado también del asfalto, que también se usa de ligante, pero con menores exigencias, para trabajos de menores exigencias, igual que la cal, ¿no es cierto? O sea, por excelencia, los ligantes o cementantes son los asfaltos y los cementos Portland. Bien, bueno, la cal también se la vende en bolsas y es un material blanco. Acá hay una probeta de concreto asfáltico, esta cosa negra que ven acá. ¿Sí? Eso, como les decía, se utiliza para la capa de rodamiento, la capa última de una estructura vial. Y su material cementante es el asfalto. En el Eso, hormigón, profe, entonces, eso por sí, ejemplo se vende libremente, digamos, en los corralones, así. ¿qué cosa? El cemento, Sí. el negro, ¿cómo se llama? Perdón. Ah, el asfalto. El sí. No, no, en un corralón y lo máximo que puedas encontrar puede ser alquitrán, ¿sí? Alguna caja, pero el asfalto o la emulsión asfáltica para el concreto asfáltico no, eso no en un corralón, pero no es tan difícil de conseguir, tampoco es tan fácil de manipular, ¿no es cierto? Se requiere de una planta, trabaja a alta temperatura, es una tecnología distinta, digamos, al, al hormigón de cemento Portland, pero la puedes conseguir, por ejemplo, acá hay una distribuidora Millennium, ahí en la estación de servicio, en la ruta 9. Ellos comercializan los tachos de 200 litros con emulsión asfáltica, pero
las aplicaciones son más para obras viales y es otra tecnología, ¿no es cierto? Otra tecnología no es tan sencilla, por eso es que yo les decía hace rato, la pregunta que quizás se te tendría que haber hecho alguna vez como ingeniero es ¿por qué el 99% de las construcciones son de hormigón? Y es por la facilidad que tenemos de conseguir los elementos que componen el hormigón en el medio, ¿no? Esa facilidad hace de que se convierta en un material de construcción por excelencia. Y a la vez, digamos, es un material muy noble y fácil de construir para para ciertas aplicaciones. Obviamente, cuando se empieza a complejizar la estructura, ya se requieren de otro tipo de conocimientos, ¿sí? Quizás para hacer, no sé, un quincho, un piso, podemos encargarle a algún obrero o algún constructor avesado que tenga experiencia, lo hace, ¿no? Pero ya para una estructura de una casa, o la estructura de un puente, o la estructura de un edificio, ya se necesitan otro tipo de conocimiento eh, para evitar tener inconvenientes con respecto a la estructura y la resistencia. Bien, entonces el cemento, para fabricar el hormigón utilizamos cementos hidráulicos, ¿no es cierto? Cemento hidráulico se llama porque necesitan el agua para reaccionar químicamente, ¿sí? Eh, los otros cementos, salvo la cal, no necesitan agua, trabajan con temperatura, ¿eh? Tiene otra forma de manipular. Bueno, entonces estamos hablando del cemento Portland, es uno de los tipos de cemento y el más común, ¿cierto? Eh, tenemos otro tipo de cemento como para hormigones que están expuestos a sustancias agresivas, ¿no es cierto? Cementos puzolánicos, tenemos cementos con filler calcáreo que le dan otro tipo de resistencia, también tienen otro precio y tienen otras aplicaciones. Eh, Nosotros vamos a ver como regla general el cemento Portland, el cemento eh, común, digamos, el que más se utiliza, el que vos podés encontrar fácilmente en un corralón. Todos los conceptos que apliquemos a este cemento también van a ser aplicados a los otros tipos de cemento. Todos los criterios que veamos de calidad y de diseño también se les aplica al otro tipo de cemento. Así que si conocemos si conocemos a fondo el cemento Portland, podemos extrapolar a otros cementos, ¿sí? Sobre todo porque, como yo les decía, la duración de este módulo no es mucho, entonces no podemos detenernos en cada tema, ¿sí? Tenemos que avanzar y por eso yo les decía que era muy importante la inquietud que ustedes tengan, porque eso nos puede allanar muchísimo las dudas por ahí. Al no verlos, al no charlar con ustedes directamente, o a su debido también a esta distancia que tenemos con la computadora, por ahí no puedo llegar a conocer cuál es su grado de conocimiento, cuál es su nivel de conocimiento como para yo tener una base de partida, ¿sí? Así que por eso les vuelvo a repetir, es muy importante que ustedes hablen y hagan las preguntas que tengan que hacer, porque eso me va a ayudar a mí a calibrar el nivel con el que vamos a hablar en este curso. Y obviamente estudiar o leer por lo menos previamente, antes de la clase, pegar una leída y una repasada a los apuntes que están en el aula. Eso también nos va a ayudar a encarar problemas más complejos, ¿sí? Ya descartando los más sencillos, para que al final de este módulo tengan un conocimiento mucho más acabado de este material que les aseguro
que cuando salgan y hagan su vida profesional, se lo van a encontrar, se lo van a topar y se van a acordar de este módulo. Bien, entonces, ¿qué podemos decir del cemento Portland? Es un polvo fino, de color grisáceo, se compone de silicatos de calcio y aluminio que provienen de las calizas y de las arcillas y de las pizarras, ¿sí? Si ustedes ven en el aula, hay un video del origen del hormigón, de cómo se descubrió por casualidad, ¿sí? En definitiva, digamos, para que quede claro, después ustedes van a ahondar. eh, es una mezcla de caliza con arcilla, ¿sí? A esos dos elementos que son cementantes y son ávidos de agua, una vez que se mezclan con el agua, endurecen. Entonces, endurecían muy rápido, entonces necesitábamos un elemento que me regule o me controle esa, como por decir, ese endurecimiento, el tiempo de endurecimiento, ¿sí? Y ahí es donde se le agrega un elemento más que es el yeso. El yeso es el controlador del fraude, es decir, que nos va a dar el tiempo necesario para poder manipularlo, ¿sí? Es decir, eh, cuando el cemento se combina con el agua, comienza un proceso químico de endurecimiento, ¿sí? Se empiezan a formar cristales dentro de la pasta, esos cristales se van dándole cohesión a la pasta y comienza un proceso de fraguado o de endurecimiento, ¿sí? Que tiene un tiempo determinado, que es el tiempo que nosotros necesitamos para manipular el hormigón en estado fresco y para poder llenar esos moldes, esos escofrados, llenarlos y que luego del proceso de endurecimiento queden con la forma establecida en los proyectos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, básicamente es eso, ¿no es cierto? Una combinación de calcio con arcilla, más el yeso que nos da, esto estamos hablando así en forma coloquial, ¿no es cierto? Cada componente tiene su fórmula química y su nombre específico químico, etcétera, etcétera. No importa, eso lo pueden estudiar tranquilamente. Acá quiero que se lleven la idea de cómo funciona el hormigón. Y si hay alguno que le interesa ahondar en la parte química, lo podemos hacer. Y no demasiado, pero este, quiero que se lleven la idea de acá. Después van a los libros y los libros que están en el aula está totalmente explicado y con la profundidad que ustedes quieran. Perfecto, bueno, acá hay una foto que, bueno, trata de emular el polvo, que me juego que lo habrán visto ustedes alguna vez en su vida, una bolsa de cemento. Habrán visto en alguna construcción que hicieron en casa o cuando pasaron caminando por la calle y vieron a un tipo paliando, armando un concreto, un mortero. Deben haber visto alguna vez el polvo. O si entran a un corralón, ven las bolsas de cemento, ¿sí? Les aseguro que lo han visto. Ahora, entonces dijimos que el nombre, dijimos que el nombre del cemento Portland venía de una localidad de Inglaterra donde el color del cemento fabricado en la planta era muy parecida a la piedra de ese lugar. Bien, ¿cómo se fabrica el cemento? Y bueno, se mezclan esos elementos que habíamos dicho, se los tritura, se los calcina, eh, todo en una mezcla obviamente estudiada, determinada, a la temperatura de 1400 grados centígrados, se forma el clúster, ¿sí? Entre esos dos elementos.
Se enfría, se lo vuelve a moler, se le incorpora el yeso hasta que se convierte en un polvo fino, que es el cemento, ¿sí? Prácticamente entonces el proceso de fabricación es la combinación de dos elementos, la calcinación, se lo muele, ¿sí? Y se le agrega el yeso y sale el polvo llamado cemento polvo, ¿sí? Ese sería a grandes rasgos el proceso de fabricación del cemento. Ustedes después verán, si quieren ahondar más, cómo es el proceso de fabricación. Bueno, aquí tenemos, en Jujuy, tenemos en Puesto Viejo la fábrica de cemento de Holcim, que se llevan a cabo estos procesos, ¿sí? Si alguno las conoce, o alguno la vio, o alguno vive cerca, eh, está en la localidad de Puesto Viejo. ¿Mm? Miren, acá hay una tablita donde están todos los tipos de cementos que contemplan las normas IRAN 50.000. No todos se fabrican en la actualidad, pero bueno, me imagino que para grandes obras se los puede fabricar. Tenemos el cemento Pola normal, compuesto CP40. Bueno, este CP40 está relacionado a la resistencia que puede alcanzar el hormigón, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Cemento Portland de uso general, particularmente recomendado para obras hidráulicas, hormigones en masa, fundaciones, estructura, apto para tratamiento de bases para pavimento, hormigón compactado a rodillo y pavimento de hormigón. Cemento Portland con filler calcáreo, CP40, uso general, apto para estructura de hormigón, hormigón proyectado, pavimento. Bueno. Aquí están, digamos, los diferentes tipos de hormigón con su aplicación. El puzolánico, bueno, acá entre los que se destacan podría ser el cemento Portland normal y el puzolánico, que es el que utilizamos para fundaciones cuando sospechamos de que ese hormigón pueda estar en contacto con alguna sustancia nociva o alguna sustancia indeseable para la piedra de hormigón. Después tenemos, bueno, los CP30, que son un cemento de menor calidad, para estructuras de menor solicitaciones. Acá tenemos altamente resistente al sulfato, que también es similar al puzolánico. También es interesante porque lo utilizamos para fundaciones de puentes o fundaciones de edificios, con todas sus variantes, ¿no? Bueno, básicamente son todos esos, ¿sí? Los normales y los resistentes a los ataques químicos. Como dijimos, nosotros vamos a ver el cemento Portland normal y le vamos a aplicar todos los conceptos y los criterios a ese cemento, que se puede extrapolar a cualquier otro cemento. Bien, eso sería con respecto a el cemento, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Algo que no le haya quedado claro, no hayan podido formar la idea de lo que es un cementante. A ver, ¿qué tipos de aditivos son los más relevantes para el hormigón? Bueno, de los aditivos están los fluidificantes, los superfluidificantes, los retardadores de fraude
Y los que más se utilizan son los fluidificantes, porque, porque los fluidificantes me alteran la relación agua-cemento. Que lo vamos a ver, ¿no? Solamente para contestarte la pregunta ahora, lo vamos a ver con profundidad. El fluidificante sería, por excelencia, digamos, el aditivo que mejora considerablemente la resistencia última del hormigón. Pero los demás también tienen sus aplicaciones y sus ventajas, ¿no? Y algunos sus desventajas. Ya lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? Profe, en el chat hicieron una consulta. A ver. Como ejemplo, ¿qué tipo de ambiente sería uno alto en sulfatos? Y, por ejemplo, en los ríos, para la fundación de los puentes, eh, las napas freáticas, digamos, o sea, el agua subterránea que por lo general en los cauces naturales hay parte del agua que va superficial y parte que va subterránea. eh, Podría encontrarse o reaccionar esa agua subterránea con algún componente del suelo, alguna salitre, que haga que forme una sustancia, ¿no es cierto?, que tenga alto contenido de sulfato, que es perjudicial para el hormigón. Ese sería un ambiente, digamos, o bien en alguna planta química, en donde ustedes vieron que a veces el tratamiento de los desechos o no es el adecuado o queda obsoleto y no tiene buen mantenimiento, entonces vos tenés infiltraciones por todos lados y no estás seguro de que el suelo donde vas a fundar esté exento de alguna sustancia perjudicial. Entonces vos utilizás este tipo de cementos que son más resistentes a esa sustancia nociva. Por lo general, en una construcción, en cualquier otra construcción, no haría falta, pero a veces no se cuenta con un estudio detallado del suelo o de los componentes químicos que forman el suelo o de las sustancias presentes en el suelo, no hay un estudio detallado. Entonces, ante esa cierta incertidumbre, se suele utilizar para las fundaciones de edificios, puentes, este tipo de cemento. La grava y arena aquí en Jujuy se reemplaza por el ripio. Sí, en realidad nosotros vivimos en una zona, justamente ahora vamos a empezar a hablar de ese tema, ¿no es cierto? Ahora viene los áridos. Igual vamos a responder la pregunta. En esta zona, de ríos, viste que acá en Jujuy sobre todo tenemos ríos de montaña, ¿no? En los ríos de montaña la velocidad del fluido erosiona los cauces, erosiona este, vendría a ser las piedras, el suelo, ¿sí? Y al tener velocidad,
tiene arrastre de material, ese material arrastrado golpea uno contra otro y va dándole forma a la piedra, así como le llamamos nosotros el ripio o el canto rodado, con lo que te quiero decir que al tener energía, los cauces, a tener gran energía en el fluido del agua, hace de que la erosión se encargue de prácticamente regalarnos un ripio y una arena apto para construir entre 50.000 comillas, ¿no es cierto? Porque necesita otro proceso que ya lo vamos a ver. Pero te quiero decir que en los ríos de montaña, la erosión se encarga de clasificar los tamaños de las piedras, de erosionarlas, de redondearlas y hacerlas aptas para la construcción. No pasa lo mismo en zonas con grandes planicies, como por ejemplo para el lado de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, donde las pendientes son muy pocas y la velocidad del agua es muy lenta, con lo que hace que no haya erosión y prácticamente las partículas que transporta el agua, cuando llegan a esa zona de poca pendiente, empiezan a decantar, ¿no es cierto? Esa decantación depende de la velocidad del agua. Entonces, por esos lugares no encontrás una buena clasificación de áridos, por lo que se utilizan otras tecnologías para encontrar el árido. Pero aquí en la zona sí hay buen árido. Prácticamente cuando bueno, alguna vez si le toca construir alguna cosa pequeña y no quieran gastar mucho dinero y no quieran involucrarse con un profesional, que está mal, obviamente, pero bueno, suele ocurrir. Y seguramente va a venir el albañil o el conductor y le va a decir, bueno, sí, pídame una camionada de aluvión. ¿Sí? Entonces el fletero agarra el camión, se mete al río, está con su maquinita y a ojo dice, a ver, mira, acá está bueno, este va a ser para el hormigón, ahí nomás, pum, lo carga, lo lleva a la casa, ah, qué buen material, así todo con ojímetro, ¿no es cierto? Como si el ojo fuera un instrumento eh, que puede medir, no sé, oh, qué bueno que está, pumba, cemento, agua, y no hacen la casa, ¿no? Y no sabemos el peligro que puede. Sin embargo, el hormigón es tan noble, es tan, ¿cómo te puedo decir? Es tan, sí, la palabra es noble, digamos, que se la banca, ¿no? Se la banca, pero bueno, no en todos los casos funciona. Así que bueno, esa es la respuesta. En Jujuy se encuentra buen agregado. Sí, le llamamos ripio. Sí, sí, sí. Bien, a ver, continuamos un poco más. Ya van a ser las 6 de la tarde. Entonces, en la composición del hormigón también están los áridos o agregados. ¿Sí? Van a encontrarlos con ese nombre, árido o agregado. Creo que árido ya ni se usa. Tengo que cambiar esto. Pero bueno. Entonces, los hormigones estructurales ocupan las 3/4 partes del volumen total del hormigón, prácticamente la estructura del hormigón, digamos, interna. Son los áridos, para que vean la importancia que tiene que tener, ¿cierto? Y no es que yo me voy al río y a ojo miro dónde está mejor lo árido y lo cargo en el camión, lo llevo a la obra. No es así, aunque ocurra no sé, creo que cada vez menos, porque ya la gente va tomando conciencia de que la construcción hay que hacerla con un profesional que sepa de la materia y no con algún que puede tener mucha experiencia manipulando el hormigón, puede haber hecho muchas casas, pero la falta de conocimiento y la falta de
de criterio, ¿no? Por la falta de conocimiento, hace que puedan mandarse alguna macana. Entonces, el árido o el agregado conforma la 3/4 parte del volumen del hormigón. Así que prácticamente el que resiste, o la resistencia, viene dada por los agregados. O sea que son fundamentales. ¿Mm? Fundamentales. Bien. Bueno, acá habla de la compactación del hormigón, mejor será su resistencia. Se suele compactar el hormigón en algunos casos para algunas construcciones. No es el caso general y no es lo que vamos a ver nosotros en este curso. Y acá aparece una palabra muy importante con respecto a los áridos, que es la granulometría. La granulometría es una clasificación de tamaños, ¿sí? Porque en la estructura interna del hormigón, los agregados gruesos forman huecos que van a ir llenados por piedras más chicas, que a la vez van a crear otros huecos que van a ir llenados por piedras más chicas, que a la vez van a crear otros huecos y así, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una buena clasificación de tamaños, todos esos huecos que se van formando desde las piedras más grandes a la más pequeña, con una buena clasificación de tamaños, esos huecos van quedando llenos, ¿sí? Si no tenemos una buena clasificación de tamaños, esos huecos son posibles fisuras o posibles puntos de, digamos, de poca resistencia que podrían provocar el colapso de una estructura o la fisuración de un elemento estructural, que no es lo que nosotros buscamos. Entonces, con respecto a los áridos, la granulometría en principio es lo más importante, ¿no es cierto? Que sería la clasificación de los tamaños, de los granos de los áridos. También es importante las características mecánicas, es decir, qué resistencia tiene la piedra. También hay ensayos para medir su resistencia. También hay un factor que nos va a importar, ya que volvemos a repetir, el 3/4 del volumen de la masa del hormigón, la 3/4 parte está compuesta por los agregados gruesos y finos. Entonces, un ensayo para determinar la granulometría consiste en una serie de tamices, ¿no es cierto? Tamices son como, a ver cómo les puedo explicar, como colador, ¿sí? Ustedes vieron un colador, conocen un colador ese de fideo, para la cocina. ¿Viste? Vieron que el colador tiene unos agujeros con un determinado tamaño. Bueno, para el ensayo de granulometría, que seguramente no lo chequeé, pero estoy casi seguro que está en el aula, hay un video con el ensayo. Con ese ensayo se va a determinar la graduación, la clasificación de tamaños de mi muestra de agregado que se extrae de cantera, ¿no es cierto? Y vamos a trazar una curva, y esa curva es la que me va a permitir decidir si esos áridos con respecto al tamaño son aptos para mi hormigón. Bien. Lo que nos faltó decir también es que los áridos se extraen de canteras, que en el caso, como habíamos hablado recién, en los ríos de montaña, como es nuestro caso, donde el agua tiene mucha energía, arrastra piedras, que esas piedras chocan con otras piedras y le van dando forma y le van cambiando el tamaño y así, ¿no es cierto? Ese proceso de erosión que se da en los ríos de montaña es totalmente favorable
para, para una clasificación prácticamente natural, ¿no? de tamaños. Por eso es que es tan común hablar un fletero que me traiga una camionada de aluvión, ¿no? Por eso es tan común. También se lo podría extraer de, de otros tipos de cantera o de deposición, por ejemplo, en las laderas de los cerros, donde por proceso de erosión de muchos años se encuentra la piedra también clasificada y acumulada en los cornos de eyección que le llaman, en algunos lugares montañosos. También podría ser una cantera, o bien se podría extraer este, bloques de tamaño considerable y procesarlos con una máquina y partirlos y romperlos ya con un proceso mecánico y obtener tamaños determinados para la fabricación del hormigón, ¿sí? Este último, digamos que nosotros le llamamos piedra partida, que se extrae ya de una cantera, donde observamos que la calidad de la piedra es buena, o extraemos bloques y lo procesamos en máquinas trituradoras que rompen la piedra y la van clasificando de acuerdo al tamaño que necesitamos. Eso se da en los lugares donde no hay ríos de montaña o en los lugares donde hay muchas llanuras y no se da un proceso de erosión natural. Bueno, nosotros tenemos esa ventaja aquí en el norte. Entonces, otro ensayo que le podríamos hacer a los áridos sería, dijimos, uno es la granulometría, otro es la resistencia, ¿no es cierto?, del árido. Ahí hay otro ensayo donde ponemos dentro de un molino, ponemos los áridos con bolas de acero, lo hacemos girar a una determinada velocidad en determinado tiempo y medimos los diámetros a la entrada del árido y a la salida y vemos cuánto se ha desgastado, ¿no es cierto? O se lo puede medir o se lo puede pesar para ver la diferencia que hay entre cuando ingresa y cuando se da ese proceso de desgaste, ¿no es cierto? Cuando chocan bolas de acero contra el árido y cuando sale el árido después de ese proceso se lo vuelve a medir, se lo vuelve a pesar y esa diferencia me va a dar una idea de la resistencia que tiene el árido, ¿no es cierto? De la dureza que tiene el árido, que también es un ensayo que, que es necesario para el diseño de mi hormigón. Y por último, la forma, ¿sí? La forma también es un determinante para la resistencia final del hormigón, ¿sí? Como habíamos dicho, en los ríos de montaña y con el proceso de erosión, los cantos son redondeados, ¿no es cierto?, de las piedras. Por eso que también les llamamos canto rodado, porque en el proceso de erosión las piedras no tienen aristas vivas, ¿sí? Son todas redondeadas. Eso tiene su pro y su contra, que también lo vamos a estudiar. Y en el caso de la piedra partida, es decir, que cuando necesitamos la energía externa o de una maquinaria para triturar los áridos, en ese caso las aristas son vivas. Y bueno, tienen también sus pros y sus contras, esa arista viva que la vamos a ver. Bien, eso sería con respecto a los áridos, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno,
Y acá tenemos, por ejemplo, una figura de la estructura interna del hormigón. ¿Sí? Fíjense, a ver si le sacamos una foto. Fíjense entonces que el, el árido sería esta piedra, le ponemos más oscurita, ¿sí? Es de ser el árido. Este podría ser tranquilamente un árido grueso, 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 ¿sí? Y fíjense que entre árido y grueso van quedando huecos, huecos que se van llenando con tamaños más finos, ¿sí? Y que y que entre los intersticios que queda entre el grueso y el fino aparece lo que es el cemento, ¿sí? Todo eso es cemento. ¿Mm? Este sería entonces la estructura interna de un hormigón endurecido. ¿Mm? Acá se ven los agregados finos, cómo van llenando los huecos que dejan los agregados gruesos, y a la vez, entre el fino y el grueso, está la pasta de cemento. Acá ya se la ve más clara. Lo verde, la pasta de cemento, lo blanco, el árido grueso, lo que está recubierto con azul, el árido fino. ¿Mm? Por eso es importante la granulometría. Si yo tendría muchos áridos gruesos, muchos tamaños grandes, me quedarían muchos huecos. Y si tendría pocos tamaños grandes y mucho fino, eh, ahí reviste en que vamos a necesitar más cemento, ¿sí? Porque para que se logre una buena cohesión, ¿no? Un buen ligamento entre grueso y fino, eh, hay un concepto que se llama superficie específica. Es decir, mientras tengamos granos más finos, vamos a tener una superficie específica más grande, y al tener una superficie más grande, necesitamos más cemento, con lo que se hace antieconómico, y ya vamos a ver lo, lo perjudicial que es poner más cemento en la pasta del hormigón. O sea, al contrario de lo que uno podría creer, ¿no es cierto? Que uno, si alguna vez le habrá pasado, o quizá le vaya a pasar, donde llega un material granular de muy mala calidad, ¿no? Y lo primero que dice en la obra dice, bueno, métele más cemento, ya está, ¿cierto? Si el granular es malo, métele más cemento. Y no es tan así, digamos, porque un exceso de cemento también es perjudicial, ya vamos a ver por qué. Bien, aquí se ve cómo se van formando los cristales. Bueno, acá está todo explicado, ¿no es cierto? Todo lo que estamos hablando. Después ustedes lo van a leer bien, lo van a estudiar. Entonces, cuando se mezcla el agua con el cemento, se produce una reacción exotérmica, es decir, que libera temperatura. Eso hay que tenerlo bien en claro también, eso es importante, ¿no es cierto? Porque al estar la temperatura y el agua también tienen
sus reacciones o su consecuencia, digamos. Así que la temperatura de hidratación también es importante tenerla en cuenta. Ya vamos a ver en qué casos, no en todos, pero en qué casos vamos a tener en cuenta. Entonces, cuando se combina el agua con el cemento, comienza un proceso químico que se llama fraguado, que es una reacción exotérmica y que van formándose cristales que van uniendo y dándole cohesión a los agregados, ¿sí? Bien, una vez que comenzó el proceso de fraguado, es decir, se combina el agua con el cemento, y se vierte la pasta de hormigón fresco, que tiene mucha plasticidad, se la vierte en el molde, comienza otro proceso que se llama el curado, ¿no? El curado que sería el cuidado del hormigón en el proceso de endurecimiento. ¿Qué cuidados hay que darle al hormigón en ese proceso? Y una vez que termina el proceso de curado y tiene la suficiente tiempo de fraguado, llegamos al hormigón endurecido, ¿sí? Donde ya el hormigón quedó en su molde, se sacan los moldes, ya no se deforma y comienza su etapa de servicio, es decir, comienza a resistir las fuerzas a las que ha sido, para las que ha sido diseñado. Y ahí comienza la vida útil del hormigón. Bien, bueno, hasta aquí vamos a ver. El lunes, ¿cómo están? Aquí ya tienen clases. A las 4, profe. ¿Clase de qué tienen a las 4? Vano decía de esto. Teníamos a las Ah, 4. ¿y después qué tienen? Bueno, entonces nos vemos el lunes a las 4. ¿Parece? Puedes parar la grabación nomás si quieres. Bueno, nos vemos el lunes a las 4 y bueno, ya le voy a mandar entonces la nueva clave, no sé, el